Atentos, os hago una pregunta. ¿Cuál diríais que es el mayor sueño de un narcotraficante? El mayor de todos. Vamos a ver, me explico. Todos tenemos sueños. Tú, yo, los políticos. Y desde luego, los narcos no son una excepción. Queridos amigos de Descontrol News, aunque resulte difícil de creer en el corazón de la despiadada y cruel industria del narcotráfico, hay seres humanos con nombres, apellidos, y en este caso también apodos, que como todos los demás mortales, también tienen sus propios sueños. Ahora bien, ¿cuál es el mayor de todos? Supongo que respuestas posibles hay muchas, ¿no os parece? Pues, no. No os equivoquéis. Para desgracia de todos los demás, la historia nos dice que si los narcos pudieran pedir un deseo, tan solo un deseo, este no sería otro que convertir a sus países en auténticos narcoestados. Es decir, me explico, en estados dirigidos por una especie de corporación delictiva formada por políticos, funcionarios públicos, jueces, policías y militares que, de una forma u otra, están asociados con el narco. De esta forma, los narcotraficantes pueden actuar prácticamente con total impunidad, importando, exportando y distribuyendo narcóticos sin ninguna restricción. Precisamente, hace muy poquito tiempo hablamos aquí, en Descontrol News, de cómo el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles estaba convirtiendo a Venezuela en todo un narcoestado. Sin embargo, amigos, por desgracia en Latinoamérica la narcopolítica va mucho más allá de Venezuela. En este video vamos a conocer un poco mejor cómo un personaje fue capaz de impulsar la alianza entre la industria de los narcóticos y los políticos. Atentos. El narcopopulismo todos lo sabemos. La industria de los narcóticos es uno de los negocios ilegales más importantes. Cada año mueve varios cientos de miles de millones de dólares. Ahora bien, os hago una segunda pregunta. ¿Pensáis acaso que un cartel puede sobrevivir sin apoyo político? ¿Sin controlar de alguna forma las instituciones? Amigos, para contestar a esta pregunta, vayamos a los orígenes y echemos un vistazo a cómo lograron poder los narcos más importantes de todos los tiempos. Porque si bien es cierto que en sus inicios el narcotráfico surge como poco más que un grupo de bandidos al margen de la ley, hay un momento donde todo eso cambia. Un momento y un protagonista, Pablo Escobar Gaviria, considerado por la revista Forbes como una de las mayores fortunas de su época en todo el planeta. Según esta revista, en 1987, Pablo Escobar Gaviria era propietario de una fortuna que superaba los 2.000 millones de dólares de aquella época. Y es que Pablo Escobar cambió radicalmente la industria de los narcóticos en todo el mundo. Por un lado, creó todo un entramado, un holding criminal que incluía negocios como la extorsión, el secuestro, el sicariato y, por supuesto, la actividad estrella, el tráfico de narcóticos. Todas estas actividades estaban, además, perfectamente integradas en una estructura, el Cartel de Medellín, que tenía un organigrama claro, una jerarquía definida e incluso una distribución por zonas, con sus propios responsables al mando. Algo así como si de franquicias o sucursales se tratara. Por otro lado, amigos, en lo que respecta a su negocio estrella, los narcóticos, este cartel, el Cartel de Medellín, logró una integración vertical casi completa. Es decir, el cartel se hacía cargo de la cosecha, la producción, la distribución y la comercialización de la inmensa mayoría de su mercancía. Lo hacían todo, copaban todas las etapas del negocio. De esta forma, es como el Cartel de Medellín logró facturar más de 7.000 millones de dólares de la época cada año. Claro que... Un momento.
Nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los poderes públicos. Aparentemente, Escobar alcanzó la cima del cartel de la cocaína al reinvertir astutamente sus ganancias iniciales y convertirse en un maestro de las relaciones públicas en Colombia. Con su creciente riqueza, Escobar compró un periódico en Medellín, ganó influencia en la política colombiana y se postuló con éxito a un cargo público, convirtiéndose en una alternativa para el Congreso Nacional. David Henry, revista Forbes, 1987. Veréis, durante muchos años Pablo Escobar gozó de impunidad. Con su dinero y sus amenazas, la conocida frase de plata o plomo, logró infiltrarse en el Estado colombiano. Sobornó a militares, políticos, gobernadores, policías, de tal forma que muchas de las instituciones colombianas estuvieron durante mucho tiempo a su orden y mando. Y eso no es todo. Pablo Escobar también financió campañas electorales y para ganarse el apoyo popular, ¿qué hace un político cuando quiere ganar popularidad por la vía rápida? Impulsó proyectos como la construcción de viviendas para los más pobres, el reparto de víveres y el desarrollo de campos de fútbol. Suena bien, ¿verdad? A primera vista, todo un Robin Hood colombiano. Lástima que la realidad fuera tan diferente. Mientras llevaba a cabo este tipo de campañas, este criminal no tuvo reparos en inundar las calles con violencia y sangre. Bienvenidos al narcopopulismo. El caso es que, como todos sabéis, Pablo Escobar llegó en 1982 a ostentar un escaño en el Parlamento colombiano. Hasta ese momento, gracias a sus influencias políticas y a sus estrategias de relaciones públicas, este personaje pudo construir su imperio y su inmensa fortuna con la más absoluta impunidad. Un miembro de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos dijo una vez que la importación de animales exóticos para su zoológico parecía haberle generado a Escobar más problemas frente al gobierno que su negocio de narcóticos. Paul David Henry. Ahora bien, un momento. No penséis que las relaciones políticas de Pablo Escobar se limitaban a Colombia, para nada. Fijaos, tras su elección como diputado, la situación se hizo insostenible. Algunos medios de comunicación empezaron a contar la verdad que se escondía tras su fortuna. Las presiones de la DEA se multiplicaron. Buena parte de la sociedad colombiana comprendió el enorme peligro que Pablo Escobar suponía, y otros carteles empezaron a sentir pavor de que el poder de Medellín creciera aún más. Y ahí fue cuando el gobierno comenzó la persecución contra este capo, que ni corto ni perezoso le declaró la guerra al mismísimo Estado colombiano. Y por si acaso, lo primero que hizo fue largarse, no sea que le fueran a cazar. El Salto. Pablo Escobar puso tierra de por medio, se largó de Colombia. La pregunta es, ¿dónde podría encontrar refugio? ¿Serían los dólares del narcotráfico suficientes para estrechar alianzas? Pues, parece que sí. En primer lugar, Panamá. En aquel momento, el dictador militar Manuel Antonio Noriega le ofreció asilo, protección y también una ruta para poder transportar su mercancía. Imaginaos si esta industria era poderosa que hasta los dictadores estaban dispuestos a vender sus servicios. El caso es que, como veis, Noriega también convirtió a Panamá en un narcoestado hasta que en 1989 una invasión relámpago de Estados Unidos le depuso del poder. Detenido y trasladado a los Estados Unidos, el propio Noriega fue condenado a 30 años de cárcel por sus vínculos con el tráfico de narcóticos y con el propio cartel de Medellín. Pero, no, aquí no terminan las alianzas exteriores de Pablo Escobar Gaviria. Lo cierto es que en Panamá no se sentía muy seguro. Vamos a ver, sí, Noriega, por así decirlo, era un colega, pero la CIA tenía mucha presencia en el país, así que el día menos esperado, Noriega podría tener la tentación de venderle. Porque claro,
Una cosa era hacer negocios con el dictador panameño y otra muy distinta confiarle su protección. Tocaba buscar nuevo destino. De esta forma, a través de la guerrilla colombiana de izquierdas, Movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19 o simplemente como el M, Pablo Escobar se puso en contacto con el gobierno de Nicaragua. La Junta de Gobierno sandinista, liderada por el actual presidente del país, Daniel Ortega, estaba dispuesta a recibirle con los brazos abiertos a cambio de una comisión, ya sabéis, por los servicios prestados. El acuerdo contemplaba que Pablo podría utilizar algunas regiones de Nicaragua como plataforma de distribución para los narcóticos, además de instalarse en el país junto a su familia. ¿Problema? Ortega y compañía eran muy codiciosos. Así que unos meses después, Pablo decidió regresar a Colombia. Claro que las relaciones de negocio se mantuvieron. Junto a Nicaragua, la guerrilla M-19 también facilitó el contacto del cartel de Medellín con el gobierno de Cuba. Sí, tal cual como lo escucháis. Cuba también fue una plataforma de operaciones para los negocios de Pablo Escobar. De hecho, se sabe que Pablo Escobar mantenía buenas relaciones con los hermanos Castro, aunque, la verdad, parece que no fue el único. Todo apunta a que después de Escobar, otros narcos continuaron utilizando Cuba, acuerdo con los Castro mediante, para introducir todo tipo de narcóticos en los Estados Unidos. Colombia, Panamá, Nicaragua, Cuba, ya lo veis. El propio poder político fue uno de los principales impulsores de la enorme presencia que el narco tiene en América Latina. La falta de transparencia, la corrupción, la falta de contrapesos y las instituciones débiles fueron un caldo de cultivo perfecto, para lo que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las grandes pesadillas de la región. Y sí, puede que alguno esté pensando, bueno, tanto. Pero al final Pablo Escobar cayó. Es verdad, pero lo cierto es que cuando un capo cae, no quiere decir que ocurra lo mismo con la industria, ni con sus relaciones con el poder político. Echemos un vistazo a México. El relevo. El principal cartel mexicano con el que Pablo Escobar tuvo relaciones fue el Cartel de Guadalajara, liderado por Ernesto Fonseca, que no tiene nada que ver con nuestro Fonseca, por Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Este cartel gozó de plena impunidad durante 2 décadas, todo gracias a sus relaciones con el poder. Félix Gallardo era el encargado de las relaciones públicas, y gracias a su capacidad para moverse en las altas esferas políticas, este cartel tuvo toda la estabilidad y tranquilidad para crecer y desarrollarse. Qué importante es tener un buen relaciones públicas. Sin embargo, estamos hablando de una industria criminal, y en las organizaciones criminales la estabilidad es muy difícil. En este caso, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, supuso que Washington exigiera la desarticulación de este cartel, y uno a uno sus líderes fueron cayendo. Pero no se terminó con el negocio. Desde la cárcel, en 1989, Félix Gallardo trató de reorganizar los territorios, pero ante la falta de acuerdo, el cartel se dividió en 2. El cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano, y el cártel de Sinaloa, liderado por Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que en el año 2009 debutó en la lista Forbes con una fortuna estimada de más de $1.000 millones. El caso es que, bajo el mando del Chapo, el cártel de Sinaloa se convirtió en el cartel más importante e influyente de México y en una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. La pregunta que seguro alguno de vosotros se está haciendo es, ¿cómo lo logró? ¿Cómo un cartel puede conseguir crecer mucho más que sus adversarios? Pues sobre todo por las influencias políticas. Por ejemplo,
¿Cómo evitas que la Policía Federal te atrape y desmantele tu negocio? Pues, por ejemplo, enterándote de cuándo se van a producir esas redadas. Todo pasa por tener buenas relaciones. Y eso es precisamente lo que el Chapo se aseguró de tener. La información y los amigos son poder. Y tal y como ya hemos visto en otros casos, la captura del Chapo no cambió esencialmente el panorama. Hoy, el cártel de Sinaloa es controlado por Ismael El Mayo Zambada, que según se sabe, a lo largo del tiempo, ha logrado comprar incluso a funcionarios de la Fiscalía Especializada, de la Procuraduría General de la República y hasta del Centro de Inteligencia Antinarcóticos, un cuerpo de élite del ejército creado para luchar contra los narcos. Obviamente que esos negocios no los hacen solos, sino que en no pocos casos cuentan con la aprobación o participación de autoridades. FJR, investigador de la Universidad de Guadalajara. Todo siempre con la complicidad de altos cargos del gobierno. Así, y sólo así, se explica el poder, la fuerza y la resiliencia de estos grupos criminales, con el apoyo del poder político, con el cual, en muchos casos, crean una simbiosis difícil de distinguir. Es lo que está ocurriendo en Venezuela con el Cartel de los Soles, del que ya os hemos hablado aquí en Descontrol News. Y ojo, porque se calcula que entre los carteles mexicanos y venezolanos controlan el 70% de los narcóticos que entran en los Estados Unidos. Es lo mismo que ocurre en países como Guatemala, donde algunas informaciones apuntan, ojo, que hasta un 80% de los polvos blancos podrían ser intermediados por miembros del ejército, o lo que ocurre en Honduras, donde incluso el hijo del expresidente Porfirio Lobo ha sido condenado en los Estados Unidos por actividades de narcotráfico, mientras su padre era el mismísimo presidente de la República. En fin, amigos, este es el resultado de las instituciones débiles, de la falta de transparencia y de la falta de contrapesos. En Descontrol News hablaremos mucho de esta cuestión que tan cara está resultando para muchos países latinoamericanos. Con este vídeo os hemos querido mostrar unas pinceladas de cómo algunos de los grandes narcos consiguieron su éxito en gran medida gracias a su influencia sobre las instituciones. Si te ha resultado interesante el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte a Descontrol News. Un saludo y hasta la próxima. Y